Agentes de ICE acorralan, humillan, escupen y agreden brutalmente a una mujer latina, hasta que ella llama al director del FBI y desencadena una caída devastadora. El estacionamiento del aeropuerto parecía un lugar cualquiera, hasta que el aire se partió con un grito. Todo ocurrió en segundos. El eco de las maletas rodando sobre el asfalto, los motores en marcha, las luces blancas reflejadas en los parabrisas, y en medio de esa rutina impersonal, un círculo de agentes de ICE cerrándose con brutalidad alrededor de una mujer llamada Valeria Montes. No había preguntas reales, no había respeto, solo órdenes secas, empujones cargados de desprecio y una violencia que no buscaba controlar la escena, sino humillarla delante de todos. Los viajeros se detuvieron. Algunos fingieron no mirar, otros quedaron clavados, con la respiración contenida, como si intuyeran que estaban presenciando algo mucho más grande que un simple operativo. Porque en los ojos de aquellos hombres no había ley, había soberbia, había odio, había esa vieja costumbre de aplastar a quien creen que no tiene a nadie, a quien creen que va a bajar la cabeza y aceptar el abuso en silencio. Pero Valeria no era silencio. Había conocido a los abusivos toda su vida. Los reconocía por el tono, por la sonrisa torcida, por la manera en que se creían invencibles cuando tenían una placa, un uniforme o una multitud paralizada frente a ellos. Y mientras uno de los agentes la acorralaba con palabras venenosas, mientras otro intentaba quebrarla con una agresión que heló a los testigos, ella hizo algo que nadie esperaba. Dejó de resistirse con el cuerpo y empezó a resistirse con la mente. Entonces bajó la mirada, metió la mano lentamente en su bolso y cuando todos pensaron que al fin se había rendido, marcó un número que hizo que el ruido del aeropuerto desapareciera por completo. Porque al otro lado de esa llamada no estaba un abogado, no estaba un periodista, no estaba un familiar, estaba alguien cuyo nombre podía destruir carreras en cuestión de minutos. A las 9 horas, 17 minutos y 42 segundos de la noche, el estacionamiento del aeropuerto dejó de ser un lugar de paso y se convirtió en un escenario de humillación. El zumbido de los motores encendidos, el chirrido de los carritos de equipaje y el reflejo frío de los faros sobre el pavimento dibujaban una escena casi irreal, como si la ciudad hubiese contenido el aliento justo antes de un desastre. En medio de aquel murmullo metálico, Valeria Montes quedó rodeada por 4 agentes de ICE, que avanzaron sobre ella con una arrogancia antigua, ensayada, casi automática. No la miraban como a una persona, la miraban como miran los abusivos a quien creen que no tiene respaldo, a quien suponen condenada a agachar la cabeza. Uno de ellos sonrió con una crueldad apenas disimulada. Otro habló con un tono cargado de desprecio. Un tercero se acercó demasiado, invadiendo el poco espacio que le quedaba, como si quisiera probar delante de todos que el poder también puede oler a amenaza. La escena tenía algo peor que la violencia. Tenía público. Viajeros inmóviles junto a sus maletas, conductores con la puerta entreabierta, una empleada del aeropuerto aferrando su radio sin atreverse a intervenir. Nadie entendía del todo qué estaba ocurriendo, pero todos entendían una cosa. Aquello no era un procedimiento, era una cacería, y sin embargo, Valeria no tembló. Sintió la vieja presión en el pecho, ese recuerdo amargo de todos los matones que había enfrentado en su vida, de todas las veces que intentaron reducirla con gritos, burlas o empujones. La diferencia era que esta vez llevaban insignias y se creían intocables. Uno de los agentes lanzó una frase venenosa sobre los latinos, escupiéndola casi con placer, y el silencio que siguió pesó más que cualquier sirena. Valeria alzó la vista despacio. En sus ojos no había miedo, sino una claridad afilada, peligrosa para cualquiera que confundiera paciencia con debilidad. El hombre más agresivo dio un paso al frente, seguro de que ya la había quebrado, y extendió la mano como quien está a punto de imponer la última humillación. Entonces, sucedió algo extraño. Ella dejó de discutir, dejó de forcejear, bajó la mano hacia su bolso con una calma tan desconcertante que hasta los curiosos contuvieron la respiración. El agente soltó una risa breve, creyendo que por fin se había rendido, pero Valeria sacó su teléfono, desbloqueó la pantalla sin apartar la mirada de él y marcó un número que no parecía de emergencia, ni de abogado,
ni de familia. El tono sonó una vez, luego otra, y cuando del otro lado contestaron, el rostro de Valeria cambió apenas un segundo, lo suficiente para anunciar que aquel abuso acababa de tocar la puerta equivocada. «No cuelgue», dijo Valeria con una serenidad tan precisa que pareció cortar el aire como una hoja fina. «Quiero que escuche esto desde el principio». El agente que tenía el control de la escena, Thomas Reed, frunció el ceño al oír aquel tono. Ya no era la voz de alguien acorralado. Era la voz de alguien que sabía exactamente cuándo dejar que el enemigo siguiera hablando para hundirse solo. Reed intentó arrancarle el teléfono con un movimiento brusco, pero Valeria retrocedió un paso y levantó la mano con una firmeza que no pedía permiso. A su alrededor, el estacionamiento seguía vibrando con motores lejanos, maletas golpeando el suelo y anuncios ahogados por los altavoces del aeropuerto. Pero en el pequeño círculo donde estaban ellos, todo empezó a sonar distinto, más lento, más denso, como si el mundo hubiera decidido escuchar. Los otros agentes intercambiaron miradas. El más joven soltó una carcajada nerviosa. Otro masculló algo sobre ponerla en su lugar. Reed, sin embargo, ya no sonreía. Había notado ese detalle que solo perciben los abusivos cuando el juego se les empieza a salir de las manos. Valeria no estaba improvisando, no estaba suplicando, estaba guiando la escena. «Dígale su nombre», murmuró ella al teléfono, sin apartar los ojos de Reed. Hubo una pausa mínima. Después, una voz grave, seca, inconfundiblemente acostumbrada a ser obedecida, respondió desde el altavoz del teléfono con una claridad brutal. No se identificó con gritos. No lo necesitaba. Bastaron unas pocas palabras para que el gesto de Reed se tensara como un alambre al rojo vivo. El agente parpadeó. Por primera vez en toda la noche, pareció no saber qué hacer con las manos. Una mujer que observaba desde un automóvil se llevó los dedos a la boca. Un conductor, que hasta entonces grababa a escondidas, inclinó el celular para captar mejor el rostro del hombre que segundos antes se comportaba como dueño del asfalto. Valeria dio medio paso adelante. Su respiración era firme. Había atravesado demasiadas tormentas como para no reconocer el instante exacto en que el poder cambia de dueño sin que nadie lo anuncie. «Repita lo que me dijo hace un momento sobre mi gente», susurró ella. Y esa frase cayó sobre Reed con más violencia que cualquier empujón. Él no respondió. Miró a sus compañeros buscando una salida, una broma, una orden que lo devolviera al terreno donde siempre mandaba. Pero ya era tarde. La llamada seguía abierta. Cada segundo lo desnudaba más. Y entonces, desde el teléfono, la voz volvió a hablar, esta vez pronunciando un dato que hizo que uno de los otros agentes palideciera al instante. No solo sabían quiénes eran, sabían exactamente qué habían hecho en ese estacionamiento durante los últimos 4 minutos. La frase cayó como un bloque de hierro en medio del estacionamiento. Durante un instante, nadie se movió. Ni los agentes, ni los curiosos, ni siquiera el guardia privado que acababa de asomarse desde una columna con la intención de entender qué estaba ocurriendo. El teléfono seguía en la mano de Valeria, pero ahora ya no parecía un simple objeto. Parecía una llave girando dentro de una cerradura invisible, una que empezaba a abrir una puerta que Thomas Reed jamás creyó que existiera para alguien como ella. El agente tragó saliva y dio una orden seca a sus compañeros. Demasiado rápida, demasiado torpe, como si quisiera recuperar el control por la fuerza del volumen. Pero la autoridad fingida tiene un defecto. Se resquebraja cuando descubre que alguien la está observando desde arriba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La voz al otro lado de la llamada no discutía, no amenazaba, no levantaba el tono. Hacía algo mucho peor. Enumeraba. Hora aproximada. Ubicación exacta. Número de agentes en la escena. Descripción del vehículo sin identificación visible. Fragmentos del audio ambiente que coincidían con lo que varios teléfonos ya estaban grabando. Cada dato era una piedra arrancada del pedestal donde Reed llevaba años subido. El más joven de los agentes, Evan Keller, dejó de sonreír. Miró a su alrededor y por primera vez vio testigos, no espectadores. Vio cámaras, no curiosos. Vio evidencia. Una pareja que arrastraba 2 maletas se detuvo por completo. Una trabajadora del aeropuerto murmuró algo por radio con una voz temblorosa. Un hombre mayor, que hasta entonces observaba desde lejos, avanzó 2 pasos y alzó su celular sin esconderlo, como si la vergüenza ya hubiera cambiado de bando.
Valeria sintió el peso de muchas noches antiguas empujándole la espalda, la memoria de las burlas, de los abusivos de escuela, de los jefes soberbios, de los hombres que alguna vez pensaron que podían quebrarla porque ella era joven, latina y estaba sola. Pero sola era una palabra que esa noche empezaba a perder sentido. Reed quiso cortar la llamada de un manotazo y Valeria lo detuvo con una mirada tan quieta que resultó insoportable. No necesitó gritar, no necesitó retroceder. Lo sostuvo en silencio y ese silencio tuvo más autoridad que todo el operativo. Entonces, la voz del teléfono formuló una pregunta concreta, seca, quirúrgica. ¿Quién autorizó la intercepción? ¿Bajo qué causa específica? ¿Y por qué había contacto físico sin lectura previa de derechos, ni identificación completa de cada agente? Ninguno respondió. El viento arrastró un papel entre los neumáticos cercanos. A lo lejos, una alarma sonó y se apagó. Reed sintió que algo esencial se le escapaba, porque por primera vez el procedimiento no giraba alrededor de su versión, sino alrededor de sus grietas. Y en ese preciso momento, Valeria decidió hundir la primera aguja donde más dolía. Nombró a un testigo que ellos no sabían que existía. El supervisor del carril C ya vio cómo empezó todo, dijo Valeria, con una calma que volvió más pesada la noche. Y no fue como ustedes van a contarlo. Las palabras no sonaron como una defensa. Sonaron como una sentencia que recién comenzaban a escribirse. Thomas Reed giró la cabeza de inmediato hacia la zona de acceso lateral, donde una figura permanecía inmóvil junto a una barrera de seguridad, demasiado quieta para ser casual. Era Samuel Ortega, supervisor de operaciones del estacionamiento, un hombre que llevaba años viendo discusiones, retrasos, equipajes extraviados y pasajeros al borde del colapso, pero que jamás había visto una escena deformarse tan rápido frente a sus ojos. Había observado desde el primer empujón, había escuchado el primer insulto, y lo peor para los agentes no era solo que estuviera ahí, lo peor era que Samuel no parecía dispuesto a apartar la vista. Uno de los compañeros de Reed intentó adelantarse, quizá para intimidarlo, quizá para cortar esa nueva línea de fuga que se abría ante Valeria. Pero la voz del teléfono volvió a irrumpir con una precisión helada, ordenando que nadie se aproximara al testigo ni interfiriera con civiles presentes. Esa instrucción, pronunciada sin gritos y con una seguridad aplastante, cayó sobre los agentes como un balde de agua helada. El círculo ya no les pertenecía, el estacionamiento tampoco. De pronto, todo lo que los rodeaba parecía registrar sus movimientos. Las cámaras de altura, las lentes temblorosas de los pasajeros, los reflejos en los vidrios, incluso el silencio espeso de quienes habían dejado de fingir indiferencia. Valeria respiró una vez, hondo, sintiendo cómo el aire olía a gasolina, metal caliente y tormenta contenida. En otra vida, quizá habría sentido miedo. En esa noche, en cambio, sintió algo más útil: exactitud. Sabía que los abusivos se derrumban de dos maneras. Unos se vuelven más violentos cuando perciben la amenaza, y otros cometen el error más delicioso de todos: hablar de más. Reed eligió ambas. Dio un paso adelante, alzó la voz, intentó desacreditarla con una mezcla de burla y rabia, repitiendo que nadie le creería a una latina en estado alterado frente a oficiales federales. Al decirlo, no se dio cuenta de que varias cámaras lo estaban capturando con nitidez perfecta. No se dio cuenta de que Samuel ya había levantado su credencial del aeropuerto y comenzaba a caminar hacia ellos. No se dio cuenta de que Valeria, lejos de quebrarse, apenas entrecerró los ojos como quien reconoce una puerta abriéndose sola, porque acababa de entregar, con sus propias palabras, la primera pieza clara del prejuicio que siempre había permanecido escondido detrás del uniforme. Un murmullo recorrió a los testigos. Alguien dijo, «Lo escuché». Otro respondió, «Yo también». Y en medio de ese coro todavía pequeño, todavía tembloroso, Samuel se detuvo a pocos metros, miró a Reed sin bajar la cabeza y pronunció una sola frase que cambió la temperatura del lugar. Él también lo había grabado todo. La noticia cayó sobre el grupo como una descarga invisible. Durante un segundo, Thomas Reed pareció no comprenderla. En el siguiente, comprendió demasiado. Sus ojos fueron al teléfono de Samuel Ortega, luego a los rostros alrededor, luego al de Valeria, y en ese recorrido acelerado, descubrió la peor forma del miedo,
la que nace cuando el abuso deja de ser relato privado y se convierte en prueba. El supervisor no avanzó más. No hizo falta. Se mantuvo a la distancia exacta donde un hombre honesto resulta más peligroso que cualquier amenaza, porque no necesitaba imponerse, solo decir la verdad. El viento arrastró el olor del queroseno y movió un papel entre los neumáticos estacionados. Las luces del aeropuerto parpadearon sobre la superficie de los autos, como si cada reflejo quisiera iluminar una parte distinta del desastre. Samuel habló con voz firme, sin adornos, como quien sabe que las palabras precisas pesan más que los discursos. Había comenzado a grabar cuando escuchó el tono de burla. Siguió grabando con el primer empujón y no había dejado de hacerlo cuando oyó el insulto dirigido a los latinos. Dijo la frase completa. No la suavizó, no la reinterpretó. La soltó en medio del estacionamiento y el silencio posterior fue tan brutal que hasta los ruidos de rodaje de los aviones parecieron venir de otro mundo. Evan Keller bajó la mirada. Otro agente, Mason Pike, se movió incómodo y murmuró que todo podía sacarse de contexto. Pero nadie le respondió, porque ya no era contexto, era secuencia, era patrón, era una escena demasiado clara para seguir escondiéndose detrás del humo de las excusas. Valeria sintió dentro del pecho esa vibración antigua que aparece cuando la verdad empieza a tomar forma concreta. No era alivio todavía, era algo más afilado, la certeza de que la noche, por fin, había dejado de pertenecerles a ellos. Sostuvo el teléfono cerca del oído mientras la voz al otro lado hacía una nueva pregunta, esta vez dirigida a Samuel, quien respondió sin vacilar que las cámaras del sector C también podían confirmar el inicio del contacto y el comportamiento de los agentes antes de cualquier supuesta resistencia. Thomas Reed intentó interrumpir, levantar una narrativa, imponer el ruido sobre la claridad, pero cada palabra suya sonaba ahora más desesperada, más hueca, más parecida al crujido de una estructura que se agrieta desde adentro. Algunos viajeros comenzaron a acercarse, no por morbo, sino por una indignación que ya no quería mantenerse a distancia. Una mujer dijo que también había visto cómo uno de los agentes provocó a Valeria primero. Un taxista afirmó que podía identificar el momento exacto en que la rodearon sin explicación. Las voces, aún dispersas, empezaban a formar un cuerpo. Y justo cuando Reed entendió que la multitud ya no era un decorado, sino un peligro real, Valeria levantó apenas el mentón y lanzó la pregunta que lo obligó a mirar directamente al abismo. Si todo era legal, ¿por qué querían tanto que nadie siguiera grabando? La pregunta no necesitó repetirse. Quedó suspendida en el aire como una campana de hierro, vibrando sobre cada rostro, sobre cada parabrisas, sobre cada teléfono levantado con manos que ya no temblaban por curiosidad, sino por conciencia. Thomas Reed abrió la boca para responder, pero lo único que salió fue una orden mal armada, demasiado tardía, dirigida a nadie y a todos al mismo tiempo. Quiso exigir distancia, quiso hablar de seguridad, quiso vestir el abuso con palabras administrativas. Pero cuando una mentira llega agotada al centro de la escena, hasta su uniforme le queda grande. Samuel Ortega sostuvo su teléfono con una firmeza tranquila y dijo, mirando primero a Valeria y después al grupo de agentes, que el video mostraba con claridad algo muy simple. Ella estaba caminando hacia la zona de transporte cuando fue interceptada sin una explicación inicial suficiente, rodeada en cuestión de segundos y tratada con una hostilidad que no tenía nada que ver con un procedimiento regular. Esa frase, pronunciada sin dramatismo, desarmó a Reed más que cualquier acusación furiosa. Porque la verdad, cuando es limpia, no necesita maquillaje. A unos metros, una pareja joven dejó sus maletas en el suelo y se acercó un poco más. Un conductor de aplicación, que hasta entonces observaba en silencio desde su vehículo, bajó la ventanilla y alzó la voz para decir que también escuchó el insulto. Otra mujer, con la tarjeta de embarque todavía en la mano, dijo que vio el instante exacto en que uno de los agentes empujó a Valeria con la intención evidente de provocarla. Cada testimonio caía como una pieza de dominó sobre la siguiente. Cada palabra quitaba un ladrillo más del muro, detrás del cual los agentes habían creído estar protegidos. Evan Keller empezó a respirar más rápido. Mason Pike pasó la lengua por los labios resecos. Y Reed, que llevaba años construyendo autoridad a fuerza de intimidación, sintió la humillación de descubrir que el miedo ya no corría en una sola dirección. Valeria permaneció inmóvil,
con la espalda recta y el teléfono aún abierto. No sonreía. No buscaba venganza teatral. Había en su quietud algo mucho más insoportable para los abusivos, una inteligencia paciente, casi matemática, que no desperdiciaba energía en el caos, sino que lo ordenaba hasta volverlo prueba. Entonces habló la voz del otro lado de la llamada, más grave ahora, más precisa, indicando que una unidad de asuntos internos ya había sido notificada, y que cualquier intento de confiscar dispositivos civiles o alterar la escena sería añadido al reporte como posible obstrucción. El efecto fue inmediato. Reed retrocedió medio paso, apenas medio, pero en una escena construida durante minutos sobre empujones, cercos y superioridad. Ese medio paso tuvo la fuerza de un derrumbe. Los testigos lo notaron, Valeria también. Y cuando él intentó recuperar terreno clavándole una mirada de odio, ella inclinó un poco el rostro y pronunció las palabras que terminaron de encender al público. Esto no empezó conmigo. Empezó mucho antes, con todo lo que ustedes creyeron que nadie se iba a atrever a decir. Aquella frase no solo atravesó a los agentes, atravesó a todos los que estaban mirando, porque de pronto el estacionamiento dejó de ser un rincón aislado del aeropuerto y se convirtió en algo más grande, más incómodo, más imposible de ignorar, un espejo. En los ojos de varios testigos apareció esa expresión que nace cuando una escena ajena empieza a tocar una herida propia. Una mujer apretó los labios como quien recuerda una humillación antigua. Un hombre bajó lentamente el teléfono, no para dejar de grabar, sino porque entendió que ya no estaba registrando un incidente, sino presenciando el instante exacto en que una costumbre empezaba a romperse. Valeria sostuvo la mirada de Thomas Reed con la firmeza de quien ha aprendido, a fuerza de sobrevivir, que los abusivos se alimentan del silencio de los demás, y por eso no apartó la vista. No lo hizo cuando él tensó la mandíbula. No lo hizo cuando Mason Pike dio un paso lateral buscando volver a cerrarle el paso. No lo hizo cuando Evan Keller murmuró, demasiado bajo, que aquello se estaba saliendo de control, porque la verdad era otra. No se estaba saliendo de control, se estaba saliendo de las manos de ellos. La diferencia era inmensa. El ruido de una aeronave despegando hizo vibrar el aire sobre el asfalto, y ese temblor pareció recorrer también la fila de curiosos que ya no eran una masa pasiva, sino una presencia moral. Samuel Ortega levantó un poco más el teléfono y dijo que había respaldado el video en la nube en cuanto entendió la gravedad de la escena. La frase fue corta, casi técnica, pero le arrancó a Reed un gesto que no pudo disimular, una mezcla de rabia y pánico. Ya no podía arrebatar pruebas. Ya no podía imponer una versión única. Ya no podía intimidar sin costo. Valeria percibió ese cambio como los marineros perciben el giro del viento antes de la tormenta. Y entonces decidió empujar apenas un poco más. No con gritos, no con drama, con memoria. Dijo que conocía ese tipo de hombres, que siempre usan el mismo libreto. Primero provocan, luego humillan, después mienten, y al final se protegen entre ellos esperando que la víctima se canse, se asuste o dude de sí misma. Su voz no tembló al decirlo. Sonó limpia, casi serena. Y precisamente por eso resultó devastadora. Varias cabezas asintieron entre los testigos. Un taxista soltó un «así es», casi sin darse cuenta. Una empleada del aeropuerto bajó la radio y dio un paso hacia adelante, como si ya no soportara seguir observando desde el borde. Reed intentó reír, pero la risa le salió rota. Quiso desautorizarla con una frase rápida, reducirla otra vez a una caricatura conveniente, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz al otro lado de la llamada pronunció un nombre que congeló a los 4 agentes en el sitio. No era la primera vez que Thomas Reed aparecía vinculado a una denuncia parecida. El nombre de Thomas Reed quedó suspendido en el aire como una mancha imposible de borrar. Nadie preguntó nada al principio. No hizo falta. Bastó con ver cómo se endureció su rostro, cómo los músculos del cuello se le tensaron de golpe, cómo el hombre que minutos antes se movía por el estacionamiento como si le perteneciera empezó a parecer, por primera vez, un funcionario acorralado por su propio pasado. La voz del teléfono no dio detalles completos todavía. No necesitaba hacerlo. Solo dejó caer lo suficiente para que el silencio cambiara de densidad. Una queja previa, un expediente revisado, un patrón de conducta que ya había levantado sospechas. Esa palabra, patrón,
se abrió paso entre los testigos con una fuerza lenta y terrible. Porque un error puede defenderse, una cadena no. Evan Keller alzó la vista hacia Reed con una inquietud nueva, menos leal, más instintiva. Mason Pike dio un paso atrás, muy leve, casi imperceptible, pero Valeria lo notó. Lo notó porque llevaba toda su vida viendo cómo los cobardes empiezan a despegarse del abusivo principal en cuanto huelen el primer rastro de caída. El estacionamiento seguía brillando bajo los focos fríos del aeropuerto, y sin embargo la escena parecía haberse encerrado en otra temperatura, una más tensa, más íntima, como si todo el mundo exterior se hubiese quedado lejos. Samuel Ortega respiró hondo y dijo que también recordaba haber visto el nombre de Reed circular entre supervisores por un incidente anterior en otra terminal. No afirmó más de lo que sabía, no exageró, y precisamente por eso sus palabras pesaron tanto. Reed trató de interrumpirlo con una amenaza disfrazada de advertencia, pero la multitud ya había aprendido a escuchar de otro modo. Una mujer murmuró que entonces esto no era casualidad. Un hombre respondió que nunca lo era. Valeria sintió la vieja rabia en el pecho, no como fuego desordenado, sino como una corriente dirigida. Durante años había visto a hombres así apoyarse en la misma convicción enferma, que si repetían una conducta lo suficiente, el mundo terminaría llamándola normal. Dio un paso al frente, apenas uno, y preguntó con una claridad casi brutal cuántas veces más había funcionado ese método antes de que alguien se atreviera hasta a detenerlo. Reed no respondió. Ya no podía. Tenía la mandíbula rígida, los ojos llenos de una furia que no encontraba salida, porque cualquier palabra nueva corría el riesgo de sumarse a la montaña que ya empezaba a sepultarlo. Entonces la voz del teléfono dijo algo aún más preciso, algo que cortó de raíz el último resto de arrogancia visible en los agentes. El nombre de Valeria Montes no había aparecido por casualidad en esa escena. Había señales de que aquella intercepción pudo haber sido dirigida con antelación, y al escuchar eso, hasta el viento pareció detenerse por un segundo. La sospecha de que nada había sido casual hizo que el aire se volviera más áspero, más pesado, como si cada respiración arrastrara polvo invisible desde un derrumbe que apenas comenzaba. Los focos del aeropuerto seguían encendidos con su frialdad impersonal. Los motores seguían sonando a lo lejos. Los carros seguían entrando y saliendo por otros carriles, pero alrededor de Valeria Montes el tiempo había cambiado de ritmo. Ya no corría, se comprimía. Thomas Reed intentó reaccionar con una indignación fingida, como si aquella sola idea fuera absurda, como si la escena no estuviera llena de grietas demasiado exactas para ser espontáneas. Dijo que nadie había dirigido nada, que todo respondía a procedimientos ordinarios, a verificaciones de rutina, a decisiones operativas, pero cada palabra salía de su boca con el peso muerto de lo ensayado, y la multitud lo percibió. Samuel Ortega entrecerró los ojos. La empleada del aeropuerto, que seguía unos metros atrás con la radio en la mano, bajó lentamente el brazo como quien comprende que ya no está presenciando una discusión, sino el posible descubrimiento de algo más oscuro. Valeria no interrumpió, lo dejó hablar, porque sabía que los hombres como Reed, cuando sienten que el suelo se abre bajo sus botas, tratan de rellenar el hueco con su propia voz, y cuanto más hablan, más se delatan. La llamada seguía abierta. Del otro lado, aquella presencia firme, acostumbrada a oír mentiras en el tono exacto en que se maquillan de legalidad, pidió una sola cosa: que Reed explicara por qué una supuesta verificación ordinaria había empezado con contacto físico, lenguaje degradante y una formación de cerco impropia para una simple consulta. No hubo respuesta inmediata, solo un titubeo diminuto, casi invisible, que sin embargo resultó más estruendoso que cualquier confesión. Evan Keller se pasó una mano por la nuca. Mason Pike evitó mirar a los testigos. El cuarto agente, Brandon Cole, que hasta ese momento había permanecido callado con la rigidez de quien espera que el caos amaine, dio medio paso hacia atrás al escuchar la palabra dirigida. Ese gesto no escapó a Valeria. Tampoco el hecho de que Reed, por primera vez, mirara a sus compañeros no como refuerzos, sino como posibles fisuras. Una niña, de la mano de su madre, preguntó en voz baja qué estaba pasando, y la madre no respondió. Solo la apartó un poco sin irse, incapaz de dejar de mirar.
porque había algo magnético en la caída lenta de una soberbia demasiado grande. Valeria respiró hondo. Recordó todas las veces que le dijeron que el poder era un muro. Todas las veces que le enseñaron, con miedo o resignación, que ciertas puertas no se tocaban. Y sin embargo, allí estaba ella, frente a 4 hombres armados de autoridad y desprecio, mirando cómo la pared empezaba a sonar hueca. Entonces inclinó el rostro, como si midiera el siguiente golpe, y soltó una frase que llegó al centro mismo del mecanismo. Si la intercepción fue dirigida, alguien dio la orden, y ese alguien ya debía estar temblando. La frase se expandió por el estacionamiento como una onda oscura. No fue un grito, no fue una amenaza, fue peor, una deducción dicha en voz alta, simple y devastadora. La clase de verdad que no deja espacio para esconderse detrás de tecnicismos. Thomas Reed apretó la mandíbula con tal fuerza que por un instante pareció masticar su propia rabia. Sus ojos ya no buscaban dominar a Valeria, buscaban calcular daños, buscaban salidas, buscaban, con la desesperación elegante de los hombres acostumbrados a mandar, alguna rendija por donde sacar el cuerpo antes de que el derrumbe alcanzara a quienes estaban por encima de él. Pero Valeria Montes conocía esa mirada. La había visto en directores de escuela que protegían a acosadores, en jefes que humillaban sonriendo, en hombres que confundían poder con permiso. Y por eso no retrocedió. Dio un paso lento hacia el centro del círculo y, para sorpresa de todos, guardó el teléfono por un segundo junto a su pecho, como si quisiera que la siguiente parte no dependiera ya de ninguna voz exterior, sino de la suya. El silencio se hizo aún más espeso. Los testigos, agrupados en pequeñas islas de indignación, dejaron de murmurar. Samuel Ortega bajó apenas el mentón. Evan Keller miró a Reed esperando una orden salvadora que no llegó. Mason Pike tragó saliva. Brandon Cole clavó la vista en el pavimento. Y entonces Valeria habló, no para defenderse, sino para romper el libreto entero. Dijo que el problema nunca había sido solo un insulto, ni un empujón, ni un abuso aislado en un estacionamiento. Dijo que el verdadero escándalo era el sistema de cobardías que permitía a ciertos hombres actuar como cazadores porque estaban convencidos de que nadie haría preguntas incómodas. Su voz era firme, contenida, casi fría, pero cada palabra llevaba dentro una fuerza antigua. Les preguntó cuántas personas habrían pasado por ese mismo cerco sin testigos, sin respaldo, sin tiempo para reaccionar. Les preguntó cuántos informes habían sido limados hasta parecer limpios. Les preguntó cuántas veces llamaron protocolo, a lo que en realidad era desprecio. Nadie se movió, ni siquiera Reed, porque el golpe no venía del volumen, sino del lugar exacto donde caía. La empleada del aeropuerto se llevó una mano al pecho. El taxista murmuró un insulto contra los agentes. La pareja joven que observaba desde las maletas dio otro paso adelante, como atraída por una fuerza que ya no era curiosidad, sino reconocimiento. Y cuando parecía que nada podía tensarse más, Valeria sacó de nuevo el teléfono, activó el altavoz con un movimiento limpio y dijo una sola frase que hizo estremecer incluso a los testigos. Ahora escuchen ustedes lo que alguien intentó ocultarme esta tarde. En la pantalla brilló un archivo de audio. Reed palideció, y antes de que nadie pudiera detenerla, Valeria presionó reproducir. El audio comenzó con un siseo breve, el ruido áspero de una grabación hecha con prisa, quizá en un pasillo, quizá dentro de un vehículo, quizá en ese punto exacto donde la conciencia todavía duda si hablar o callar. Luego llegó una voz masculina, distorsionada por la mala calidad del archivo, pero no por eso menos inquietante. Hablaba en tono bajo, urgente, con esa clase de cautela que delata a quienes saben que están diciendo algo que no debería existir fuera de la sombra. «Es ella», dijo la voz, «la del vuelo de conexión. Cuando salga al estacionamiento, la paran ahí, sin cámaras del frente. Reed ya sabe». Nadie respiró durante un segundo. Ni los testigos, ni Samuel Ortega, ni los agentes. El aeropuerto entero pareció alejarse, como si el mundo retrocediera para dejar que esa frase cayera con todo su peso en el centro de la noche. Thomas Reed no alcanzó a ocultar el golpe. Fue un cambio mínimo, casi microscópico, pero fatal. El endurecimiento instantáneo de su mirada, la pérdida súbita de color en el rostro, ese titubeo que solo aparece cuando alguien escucha su propio nombre en la boca equivocada.
Evan Keller levantó la cabeza de golpe. Mason Pike miró a Reed como si lo viera por primera vez. Brandon Cole dio un paso atrás, esta vez ya no disimulado, como si el sonido de esa grabación hubiera abierto una grieta invisible entre él y el resto del grupo. Valeria mantuvo el teléfono firme, dejando que el audio avanzara un poco más. La misma voz añadía otra frase, todavía más venenosa por su frialdad, que parezca reacción. Provóquenla si hace falta, después escribimos lo demás. Una mujer soltó un jadeo ahogado. El taxista maldijo en voz baja. La empleada del aeropuerto cerró los ojos un instante, golpeada por la obscenidad de lo evidente. Porque ya no se trataba de una sospecha, ni de una interpretación, ni de la palabra de una joven frente a la versión de 4 agentes. Era un mecanismo, un plan, una emboscada con lenguaje administrativo. Valeria sintió que la rabia le subía por el pecho, pero no la dejó desbordarse. La transformó en precisión, en ese tipo de calma que da más miedo que un grito. Alzó la vista hacia Reed y no vio en él autoridad, ni poder, ni siquiera amenaza. Vio lo que siempre había sido debajo de la placa. Un cobarde entrenado para atacar solo cuando la víctima parecía aislada. Y esa visión le dio una fuerza extraña, casi luminosa, como si por fin la escena se hubiese quitado la máscara. Del otro lado del teléfono, la voz que seguía en línea no dijo nada durante 2 segundos eternos. Era el silencio de quien ya entendió que la gravedad del asunto acaba de cambiar de nivel. Luego llegó una orden breve y tajante para que ningún agente abandonara el lugar. Reed abrió la boca, quizá para negar, quizá para inventar, quizá para romper lo que ya estaba roto. Pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, el audio soltó una última palabra. Una palabra que hizo que Valeria levantara el rostro con una mezcla de furia y certeza, porque no solo mencionaba a Reed, mencionaba también el apellido de alguien mucho más alto. El apellido cayó como una piedra arrojada contra un vidrio tenso. Holbrook. No era un nombre cualquiera. No sonó como el de un agente de turno, ni como el de un burócrata perdido en un escritorio remoto. Sonó como esos apellidos que circulan en voz baja por los pasillos donde se toman decisiones sin dejar huellas, como esos nombres que no aparecen al frente del abuso, pero que lo empujan desde atrás con una mano limpia y una conciencia sucia. Thomas Reed se quedó inmóvil. No fue una quietud digna, fue la parálisis breve del hombre que entiende, demasiado tarde, que la cadena que debía protegerlo puede terminar ahorcándolo. Evan Keller apartó la vista con un reflejo casi animal. Mason Pike dio un paso lateral, despegándose apenas del grupo, como si el instinto le gritara que cuanto antes marcara distancia, mejor. Brandon Cole se pasó la mano por el rostro y tragó saliva, incapaz ya de fingir que aquello seguía siendo un operativo normal. El estacionamiento entero pareció entrar en una fase nueva, más silenciosa, más peligrosa. Los curiosos no murmuraban tanto ahora, observaban, y esa observación, compacta, fija, sin concesiones, era peor que cualquier escándalo. Valeria sostuvo el teléfono frente a su pecho y dejó que el eco del apellido hiciera su trabajo, porque a veces la verdad no necesita repetirse. Basta con dejarla respirar un instante para que empiece a pudrir todo lo que intentaba ocultarla. Samuel Ortega frunció el ceño. Había oído ese nombre antes, no en una conversación casual, sino en una reunión de coordinación de seguridad semanas atrás, asociado a una visita, a una revisión, a un interés inusual por ciertos movimientos dentro del aeropuerto. No dijo más de lo necesario, pero lo suficiente para que varios rostros cambiaran a su alrededor. Una mujer entre los testigos susurró que aquello ya no era solo abuso, sino algo preparado desde más arriba. El taxista respondió que entonces no estaban mirando un error, sino una costumbre protegida. Valeria sintió que cada frase pronunciada por otros reforzaba algo que llevaba años sabiendo. La injusticia rara vez actúa sola, casi siempre viene escoltada por silencios útiles, firmas invisibles y hombres que jamás ensucian sus propios zapatos. Entonces, habló con una firmeza tan contenida que resultó escalofriante. Dijo que había 3 cosas imposibles de negar. La primera, ellos la esperaban exactamente en ese punto del estacionamiento, no en otro. La segunda, el audio demostraba que la intención no era verificar nada, sino provocarla hasta fabricar una reacción. La tercera, el nombre de Holbrook
revelaba que al menos una persona con mayor rango sabía lo que iba a ocurrir antes de que sucediera. No eran teorías, eran piezas encajando con una precisión obscena. Reed quiso levantar la voz para desmontarlo todo de una vez, pero ya no tenía palabras sólidas, solo reflejos de hombre herido. Y en el instante en que intentó negar la conexión con Holbrook, Samuel levantó ligeramente la mano y dijo que quizá debía escuchar antes una cosa más. Esa tarde, un vehículo oficial había entrado al estacionamiento por un acceso restringido y había permanecido allí exactamente donde ahora estaba ocurriendo todo. La revelación del vehículo oficial cambió la textura del silencio. Ya no era solo tensión, era reconocimiento. Esa forma helada del miedo que aparece cuando varias piezas, dispersas hasta hace un instante, empiezan a encajar con una lógica demasiado limpia para ser casual. Samuel Ortega no habló deprisa ni adornó sus palabras. Dijo que el automóvil había ingresado por el acceso restringido del nivel lateral poco después de las 8 horas, 53 minutos y 12 segundos, que permaneció inmóvil varios minutos con las luces apagadas, y que por protocolo, su presencia le llamó la atención porque no figuraba en el movimiento ordinario de esa franja. Añadió algo todavía peor. La ubicación del vehículo coincidía con un ángulo muerto parcial de una de las cámaras principales, una zona donde no desaparecía la escena por completo, pero sí perdía nitidez suficiente para que ciertas maniobras pudieran disfrazarse mejor en un informe posterior. Thomas Reed cerró los ojos una fracción de segundo, apenas una fracción, pero a veces el cuerpo confiesa antes que la boca. Valeria lo vio. Vio también cómo Evan Keller se tensó al escuchar la hora exacta, cómo Mason Pike evitó cualquier contacto visual con Samuel, cómo Brandon Cole parecía debatirse entre la obediencia y el instinto primario de salvarse. Entonces Valeria hizo lo que siempre hacen las mentes realmente peligrosas para los abusivos. Ordenó el caos delante de todos. Dijo que el audio la situaba como objetivo antes de salir al estacionamiento. Dijo que el acceso del vehículo restringido colocaba a alguien observando o coordinando desde una posición protegida. Dijo que el supuesto procedimiento comenzó justo donde una cámara perdía claridad, y luego remató con una imagen que dejó a los testigos clavados en el sitio. No estaban viendo un encuentro imprevisto, sino un tablero armado con demasiada exactitud, como una trampa de caza colocada horas antes sobre el barro, esperando que la presa pisara justo donde convenía. La comparación atravesó a la multitud. Una mujer murmuró, «Dios mío». El taxista apretó los dientes. La empleada del aeropuerto dio 2 pasos más hacia el grupo y ya no parecía una observadora, sino una testigo moral incapaz de volver atrás. Reed quiso romper el impulso. Afirmó que Samuel estaba interpretando datos técnicos fuera de contexto, pero sonó como alguien intentando tapar una fuga con las manos, porque ya nadie escuchaba solo sus palabras, escuchaban sus huecos, sus apuros, sus desvíos. Valeria, en cambio, sonaba cada vez más firme. Sin elevar la voz, preguntó por qué un operativo supuestamente rutinario necesitaba un vehículo fuera de registro en una zona ciega. Preguntó por qué el audio mencionaba provocación si todo iba a ser limpio. Preguntó por qué su nombre circulaba antes de que ella diera un solo paso en ese asfalto. Las preguntas no exigían respuesta inmediata. Se clavaban y quedaban allí, como astillas. Y justo cuando Reed parecía reunir aire para lanzar una negación desesperada, Samuel añadió el detalle que terminó de agrietar lo poco que quedaba en pie. Había anotado la placa parcial del vehículo, y esa secuencia coincidía con una asignación usada por la oficina de coordinación donde trabajaba Holbrook. La coincidencia de la placa parcial con la oficina de coordinación donde trabajaba Holbrook no cayó como una sorpresa, cayó como una condena. Ya no era una sospecha flotando entre sombras. Ya no era un rumor útil o una intuición nacida del miedo. Era una línea concreta, un hilo visible que unía el asfalto húmedo del estacionamiento con un despacho donde alguien creía poder mover personas como piezas y borrar después las huellas con tinta oficial. Thomas Reed perdió por fin esa última capa de compostura que todavía fingía conservar. No gritó al principio. Peor aún, se quedó quieto. Demasiado quieto, con los ojos clavados en Samuel Ortega como si quisiera perforarlo con pura rabia. Pero la rabia impotente tiene un olor especial. Se nota, se derrama, y los testigos lo percibieron de inmediato. Valeria también. El taxista soltó una risa amarga.
La mujer de la tarjeta de embarque negó con la cabeza, casi con tristeza, como quien contempla una obscenidad que ya no puede desver. Samuel mantuvo el teléfono firme, sin teatralidad, y dijo que no había compartido el dato antes porque quería asegurarse de recordar bien la secuencia, pero que ahora, oyendo el apellido Holbrook en el audio, la memoria le había encajado con una claridad imposible de ignorar. Del otro lado de la llamada llegó una respiración contenida, luego una orden breve para preservar la escena, identificar a todos los presentes y asegurar cualquier material grabado por testigos. Esa instrucción tuvo un efecto eléctrico. Evan Keller giró apenas el rostro hacia Reed, esperando quizá que negara todo con la confianza de siempre, pero lo que encontró fue otra cosa, un hombre atrapado entre obedecer a quienes estaban por encima, o salvarse de quienes ya empezaban a mirarlo desde abajo. Y entonces, ocurrió la grieta que Valeria había estado esperando. Brandon Cole, el más silencioso del grupo, murmuró que él no sabía nada del vehículo ni del audio, que solo recibió la orden de presentarse en el sector sur a una hora inusual y permanecer listo. Lo dijo demasiado bajo para que pareciera valentía, pero lo bastante alto para que todos lo escucharan. Reed giró hacia él con un odio puro, desnudo, sin uniforme. Mason Pike maldijo entre dientes. Evan se quedó helado. Valeria no sonrió. Solo inclinó la cabeza con una precisión fría, como si acabara de ver abrirse la primera compuerta interna del sistema. Brandon tragó saliva y añadió que la instrucción venía marcada como prioritaria, que mencionaba a una persona específica sin detallar una causa clara, y que eso ya le había parecido extraño desde el principio. Aquella confesión parcial, temblorosa, imperfecta, fue suficiente para que varios testigos soltaran murmullos de indignación. Ya no se trataba de una escena confusa en la que la verdad compitiera con versiones opuestas. La verdad había empezado a hablar con varias bocas a la vez, y justo cuando Reed abrió los labios para aplastar a Brandon con una orden desesperada, el teléfono de Valeria emitió un nuevo sonido. Acababa de entrarle un mensaje con un archivo adjunto que llevaba un nombre capaz de incendiar lo que quedaba en pie. En la pantalla apareció una etiqueta breve, casi administrativa, y precisamente por eso resultó tan aterradora. Registro de autorización interna, Sector Sur. Valeria no necesitó explicar nada. Bastó con ver cómo Thomas Reed dejó de mirar a Brandon Cole y clavó los ojos en el teléfono, como si el verdadero peligro ya no estuviera en los testigos, ni en Samuel Ortega, ni en la llamada abierta, sino en aquel archivo recién llegado que acababa de caer como un cuchillo sobre la mesa. El estacionamiento entero pareció inclinarse hacia ese pequeño rectángulo luminoso. Los motores seguían rugiendo a lo lejos. Una maleta cayó en algún punto del carril contiguo. Un avión trazó un bramido bajo sobre las luces blancas del aeropuerto. Pero en el centro de la escena todo giraba ahora alrededor de esa evidencia nueva, compacta, silenciosa. Valeria abrió el archivo con una lentitud deliberada, no por duda, por precisión, porque sabía que algunos segundos de espera pueden hacer más daño que una revelación inmediata. Y mientras la pantalla cargaba, el peso del silencio empezó a deformar los rostros. Evan Keller tenía la respiración corta. Mason Pike evitaba levantar la vista. Brandon Cole parecía dividido entre el alivio de no seguir solo y el terror de haber cruzado un punto sin retorno. Samuel Ortega mantuvo la barbilla alta, como un hombre que ya entendió que la verdad, una vez suelta, no vuelve a la jaula. Entonces el documento apareció. No estaba firmado con tinta manuscrita ni llevaba una confesión directa, pero contenía algo igual de letal. Una secuencia de aprobación, referencias horarias, códigos de movimiento y una nota operativa que vinculaba el sector sur con una intercepción prioritaria, asociada a un objetivo previamente identificado. Valeria deslizó el dedo y encontró la línea que hizo que el aire se volviera de plomo. El código de autorización remitía a una cadena interna donde figuraba el apellido Holbrook como validación superior del despliegue. Nadie habló durante varios segundos. Una mujer se llevó la mano a la frente. El taxista soltó una blasfemia seca. La empleada del aeropuerto miró a Reed con una mezcla de asco y incredulidad, porque allí estaba, desnudo y sin metáforas, el esqueleto de la emboscada. No era un error, no era exceso del momento. No era un cruce desafortunado entre agentes tensos y una pasajera firme. Era una orden, un diseño,
Una operación pensada para encerrar a Valeria en un punto específico del estacionamiento y fabricar después la historia conveniente. Reed intentó negar, decir que esos códigos podían interpretarse de muchas maneras, que los documentos internos no se leían así fuera de contexto, que ninguna nota administrativa probaba intención dolosa. Pero sonó viejo, sonó gastado, sonó como el eco de un hombre al que se le acabaron las puertas. Valeria alzó el teléfono a la altura del pecho y dijo, con una serenidad que hirió más que cualquier grito, que el contexto ya estaba completo. Audio, testigos, ángulo ciego, vehículo restringido y ahora una autorización prioritaria. Y cuando parecía que el peso de la verdad ya no podía volverse más insoportable, la llamada abierta dejó caer una instrucción final. Acababan de localizar a Holbrook, y su primera reacción había sido negar conocer a Thomas Reed. La negación de Holbrook no alivió a nadie. Al contrario, abrió un abismo nuevo, porque cuando un hombre con rango niega conocer, con una rapidez casi reflejo, al subordinado cuyo nombre aparece ligado a una autorización delicada, no está limpiando la escena, está intentando cortar el cable antes de que la descarga lo alcance. Valeria entendió eso al instante. Samuel Ortega también. Incluso los testigos, que no conocían los códigos internos ni la arquitectura de esos despachos invisibles, sintieron el cambio en la temperatura moral del momento. Thomas Reed se quedó inmóvil, pero ya no parecía un agente duro sosteniendo una situación complicada. Parecía algo mucho más pequeño y más revelador. Un peón que acababa de descubrir que los reyes no sangran por él. Evan Keller alzó la mirada con desconcierto auténtico, como si aquella frase hubiera arrancado de golpe la última ilusión de orden que todavía conservaba. Mason Pike dio 2 pasos hacia un lado, demasiado lejos ya para fingir compañerismo. Brandon Cole cerró los ojos un segundo, vencido por la evidencia de que el sistema al que obedeció no tardaba ni un minuto en sacrificar a los suyos cuando la luz se encendía demasiado fuerte. El aeropuerto seguía latiendo alrededor con su vida indiferente, con sus anuncios, sus motores, sus llegadas y sus despedidas. Y sin embargo, en aquel rincón todo parecía haberse detenido para mostrar una verdad antigua. El poder abusivo nunca es leal, solo es útil. Valeria dejó que ese descubrimiento trabajara dentro de ellos. Luego habló. Dijo que no le sorprendía, que toda su vida había visto lo mismo con distintos nombres. Hombres que ordenan desde la sombra y después juran no conocer a quienes ejecutan la suciedad. Hombres que usan a otros como guantes desechables. Hombres que creen que la distancia jerárquica también lava la culpa. Su voz no se quebró. Sonó limpia, grave, atravesada por una rabia que ya no era personal, sino histórica. Una rabia hecha de muchas voces anteriores. La madre que había apartado a su hija del centro de la escena la abrazó con más fuerza. El taxista asintió lentamente. La mujer de la tarjeta de embarque murmuró que siempre hacen lo mismo. Thomas Reed quiso responder, quizá para acusar a Holbrook de traición, quizá para salvar lo poco que pudiera, pero Valeria levantó una mano y lo detuvo sin tocarlo. No con autoridad prestada, con otra cosa, con la fuerza de quien ya ve el dibujo completo. Dijo que el verdadero problema no era solo quién firmó o quién negó. El verdadero problema era cuántas veces una estructura entera había funcionado así antes de que alguien lograra ponerle luz encima. Y en ese instante, como si el destino hubiera decidido doblar la ironía hasta volverla insoportable, una voz surgió desde detrás del grupo de curiosos, una voz envejecida por el tiempo pero firme todavía, pronunciando el nombre de Thomas Reed, con una mezcla de dolor y certeza que heló a todos. No era la primera vez que ella lo veía destruir una vida. Las personas se abrieron lentamente, como si aquella voz trajera consigo una autoridad más antigua que cualquier placa. Desde el borde del grupo avanzó una mujer de edad madura llamada Elena Vargas, con el paso sereno de quien ya no tiene nada que ganar mintiendo y demasiado peso en la memoria como para seguir callando. No levantó la voz, no hizo teatro, y precisamente por eso su presencia resultó demoledora. Se detuvo a pocos metros de Thomas Reed, lo miró de frente y dijo que lo recordaba perfectamente, aunque él probablemente no la recordara a ella. Reed frunció el ceño. Primero con confusión, luego con una alarma que fue creciendo al ritmo de las siguientes palabras. Elena explicó que, años atrás, en otra ciudad y en otro edificio federal, había visto a un hombre con esa misma manera de sonreír
cuando una mujer inmigrante lloraba tratando de explicar que no entendía lo que le estaban firmando. Dijo que nunca olvidó esa sonrisa. Dijo que tampoco olvidó la forma en que él empujó la conversación hacia el miedo, como si el miedo fuera un idioma administrativo. Los testigos quedaron inmóviles. Samuel Ortega entrecerró los ojos. Valeria no apartó la vista de Elena, porque había algo sagrado en ese instante. La verdad regresando desde lejos, como una deuda que por fin encuentra la puerta correcta. Reed intentó negar de inmediato, afirmar que era imposible, que ella debía estar confundida, que cientos de agentes pasan por cientos de oficinas, pero Elena sacudió la cabeza con una lentitud devastadora. No, dijo, no estaba confundida. Recordaba su apellido porque aquella vez tuvo que escribirlo en un papel, cuando acompañó a una vecina que terminó perdiendo su trabajo, su apartamento y casi la custodia de su hijo después de una intervención construida con mentiras y presión. El nombre Thomas Reed le había quedado atravesado como una astilla durante años. Nadie respiró. La mujer de la tarjeta de embarque se llevó una mano a la boca. El taxista soltó un insulto mudo. Evan Keller desvió la vista, golpeado por la revelación de que no estaba ante un exceso puntual, sino ante una trayectoria. Valeria sintió un nudo subirle por el pecho, no de debilidad, sino de reconocimiento. Toda su vida había escuchado que el tiempo borra. Pero allí estaba la prueba de lo contrario. A veces el tiempo conserva, madura y devuelve. Elena continuó. Dijo que no pudo probar nada entonces, que nadie la escuchó, que les dijeron a todos que no removieran el asunto, que siguieran adelante, que no valía la pena pelear contra una maquinaria así. Y luego miró a Valeria con una mezcla de tristeza y orgullo, que iluminó la escena de un modo distinto. Dijo que aquella noche, al verla resistir sin perder la cabeza, entendió que el miedo que una vez la venció a ella, ahora estaba encontrando su límite en otra mujer. Reed abrió la boca, pero su voz ya no imponía, temblaba, y justo cuando parecía dispuesto a atacar a Elena con la vieja estrategia del descrédito, ella pronunció el detalle final que terminó de clavarlo contra su propio pasado. Todavía conservaba una copia del formulario donde figuraba su firma operativa. La mención de aquella firma operativa no produjo un estallido, produjo algo peor, un silencio espeso, irreversible, de esos que no caen sobre una escena, sino que la sellan. Thomas Reed ya no parecía un hombre defendiendo su versión, parecía un hombre rodeado por las ruinas de todas sus versiones anteriores. Elena Vargas no apartó la mirada, la sostuvo con la firmeza triste de quien cargó demasiados años con una injusticia archivada en el pecho. Dijo que guardó aquella copia porque, durante mucho tiempo, fue lo único que le quedó para recordarse a sí misma que no había imaginado nada, que no estaba loca, que el abuso había sido real aunque nadie hubiera querido nombrarlo. Esa confesión golpeó a los presentes de una manera extraña, íntima, como si de pronto el estacionamiento entero hubiera dejado de ser un lugar y se hubiera vuelto un tribunal moral improvisado bajo las luces frías del aeropuerto. Valeria sintió que algo se reorganizaba dentro de ella. Ya no estaba allí solo por su propia dignidad, ni por la emboscada que acababan de tenderle. Estaba allí como una voz que, sin haberlo buscado, empezaba a cargar muchas otras voces. Miró a su alrededor y vio más que testigos. Vio rostros endurecidos por recuerdos, ojos húmedos de rabia contenida, bocas apretadas con esa expresión que nace cuando una verdad individual se vuelve colectiva. Entonces habló, y su voz sonó distinta, más amplia, más grave, como si ya no saliera únicamente de su pecho. Dijo que el problema no era un solo agente, ni un solo supervisor, ni un solo apellido escondido en una autorización. El problema era una costumbre construida sobre la idea de que algunas personas nacen para ser sospechosas y otras para ser creídas. Dijo que demasiadas veces el sistema había tratado a los latinos como si la dignidad fuera un privilegio y no un derecho, como si el acento, el apellido o el color del miedo bastaran para justificar la humillación. Habló sin exagerar y precisamente por eso cada palabra cayó como plomo. Dijo que el abuso institucional rara vez empieza con esposas o golpes, a veces empieza con una sonrisa torcida, con una provocación calculada, con una firma escondida, con un informe escrito para borrar el alma de lo ocurrido. Samuel Ortega bajó lentamente el teléfono, conmovido.
La empleada del aeropuerto tenía los ojos fijos en Valeria como si escuchara algo que había esperado durante años sin saberlo. El taxista asintió con rabia muda. Elena cerró un momento los párpados. Valeria continuó, diciendo que la injusticia no sobrevive por la fuerza de unos pocos, sino por el cansancio de muchos, por la resignación sembrada como un veneno lento, por la costumbre de pensar que denunciar no sirve, que nadie escucha, que todo seguirá igual. Y luego alzó apenas el mentón, mirando a Reed, a sus compañeros, a las cámaras, a los testigos, a la noche misma, y pronunció la frase que convirtió aquella escena en algo imposible de contener dentro de un simple reporte. Lo que ustedes llamaban procedimiento, nosotros lo hemos vivido como herida durante demasiado tiempo. Las palabras de Valeria no se disiparon, se quedaron flotando sobre el asfalto como humo denso, entrando en cada respiración, instalándose en cada conciencia. Nadie se atrevió a romper de inmediato aquel silencio, porque no era un silencio vacío, era el peso de una verdad que acababa de encontrar forma delante de demasiados ojos. El estacionamiento del aeropuerto, con sus luces blancas y su ruido lejano de turbinas, parecía ahora un anfiteatro involuntario donde cada rostro iluminado por una pantalla o un faro se había convertido en parte de algo mayor. Thomas Reed bajó la vista un instante, y ese gesto mínimo tuvo un efecto devastador. No porque implicara arrepentimiento, sino porque revelaba algo más sutil, la primera grieta visible en un hombre que había vivido creyéndose inmune al juicio de los demás. Evan Keller apretó los labios. Mason Pike ya no sabía dónde poner las manos. Brandon Cole mantenía la distancia de quien intuye que el suelo bajo sus pies pertenece a otro mundo. Elena Vargas respiró hondo, como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que a ella le negaron durante años. Samuel Ortega observaba en silencio, pero su postura había cambiado. Ya no era la de un supervisor sorprendido, sino la de un hombre que entendía que esa noche estaba viendo algo que no debía olvidarse jamás. Entonces, ocurrió algo casi imperceptible al principio, pero enorme en su significado. Varias personas entre los testigos empezaron a asentir, no con entusiasmo, no con ruido, con la gravedad de quienes se reconocen en una herida ajena. Una mujer dijo que a su hermano le pasó algo parecido en una carretera. Un hombre murmuró que a su padre lo trataron como criminal por no hablar inglés con fluidez. Otro dijo que siempre era igual. Primero el desprecio, después la versión oficial, luego el cansancio. Las frases no estaban organizadas, pero juntas formaban una corriente. Valeria las escuchó y sintió que el aire cambiaba otra vez. Ya no era ella sola frente a los agentes. Era una memoria colectiva levantándose poco a poco sobre las ruinas del miedo. Y esa transformación se notó incluso en los cuerpos. La madre que antes había apartado a su hija ya no retrocedía. El taxista se había bajado del vehículo por completo. La empleada del aeropuerto dio otro paso al frente, hasta quedar casi al nivel de Samuel. Thomas Reed percibió el cambio y levantó la cabeza con una mezcla de rabia y desconcierto, como si no entendiera cómo una escena diseñada para humillar a una mujer había terminado encendiendo el coraje contenido de todos los demás. Valeria sostuvo su mirada y comprendió que el verdadero vuelco ya no dependía de más documentos ni de otra prueba. Dependía del momento exacto en que una multitud deja de mirar como público y empieza a reconocerse como testigo. Entonces, una voz desde el fondo, temblorosa pero firme, rompió el silencio con una frase que hizo que los agentes palidecieran todavía más. Yo también tengo grabado el momento en que intentaron quitarle el teléfono. Nadie respondió de inmediato a aquella frase, y precisamente por eso su eco fue tan devastador. Quedó flotando sobre el asfalto como una verdad antigua que por fin encontraba boca, una verdad que no necesitaba adornos porque estaba hecha de demasiadas escenas parecidas, de demasiadas puertas cerradas, de demasiadas personas obligadas a explicar una y otra vez que el abuso no siempre deja marcas visibles, pero siempre deja una grieta. Los rostros alrededor de Valeria parecieron cambiar al mismo tiempo. La madre que sostenía a su hija ya no miraba con miedo, sino con una dureza nueva. El taxista tenía la mandíbula apretada como quien se contiene para no romper algo. La empleada del aeropuerto había dejado de tocar la radio. Ahora estaba allí entera, presente, como una mujer que ha decidido que también será testigo si llega el momento de firmar, declarar o señalar.
Elena Vargas respiró hondo y asintió con una lentitud cargada de años. Samuel Ortega sostuvo la vista en Thomas Reed con una mezcla de decepción y claridad, como si acabara de comprender que lo verdaderamente obsceno no era solo la emboscada, sino la rutina que la había vuelto imaginable. Valeria sintió ese cambio como se siente el giro de la marea. No era escandaloso, pero era irreversible. Ya no estaba rodeada de espectadores, estaba rodeada de conciencia. Y fue entonces cuando la noche dio otro paso hacia algo más grande que una denuncia. Una mujer del fondo, hasta entonces anónima, levantó la voz para decir que a su hermano también lo detuvieron una vez sin explicación, y que jamás pudo probar lo que pasó porque nadie quiso escuchar. Un hombre añadió que a él lo humillaron en una revisión solo por responder en español al teléfono. Otro murmuró que siempre es igual, que primero los provocan y luego redactan el miedo como si fuera culpa de la víctima. Las frases surgieron sueltas, temblorosas al principio, pero cada una encontraba enseguida otra que la sostenía, como brasas separadas que de pronto descubren que forman una misma línea de fuego. Valeria no interrumpió a nadie, dejó que hablaran, dejó que el estacionamiento del aeropuerto, con sus luces blancas y su olor a combustible, se transformara durante unos minutos en un lugar donde la vergüenza cambiaba de dueño. Thomas Reed intentó ordenar silencio, pero su voz ya no tenía peso. Sonó como una puerta golpeando en una casa vacía. Evan Keller bajó la cabeza. Mason Pike evitó mirar a los testigos. Brandon Cole parecía encogerse dentro de sí mismo. Y mientras aquel coro breve, crudo y verdadero empezaba a crecer, la llamada abierta dejó caer una instrucción final que terminó de sellar la escena. Ninguna de esas personas debía ser dispersada ni intimidada, porque sus testimonios ya formaban parte de un expediente en construcción. Entonces Reed entendió que el suelo había desaparecido bajo sus botas, pero lo peor para él fue descubrir que no lo había hundido una sola mujer. Lo había hundido todo lo que esa mujer acababa de despertar. Después de aquella orden, el estacionamiento entró en una quietud tan densa que hasta el ruido de los aviones pareció venir desde otro planeta. Nadie discutió, nadie se movió con prisa. Era como si la noche misma hubiese entendido que había llegado a un umbral, donde cualquier gesto podía inclinar la historia para siempre. Las luces blancas caían sobre los rostros inmóviles, sobre los capós brillantes, sobre las maletas detenidas a medio camino. Y en ese resplandor frío cada persona parecía esculpida por una mezcla exacta de rabia, cansancio y lucidez. Valeria Montes permaneció de pie en el centro de todo, con el teléfono todavía en la mano, respirando despacio. No había victoria en su expresión, todavía no. Había algo más poderoso, la conciencia absoluta de estar atravesando el instante más peligroso de cualquier verdad. Ese momento en que ya fue dicha, pero aún no ha sido reconocida por la autoridad que la convertirá en hecho irreversible. Thomas Reed también lo sabía. Por eso no hablaba, por eso su silencio no se parecía al de los demás. El de los testigos era un silencio de expectación. El de él era un silencio de cálculo desesperado, de hombre que busca en la oscuridad alguna salida secreta mientras siente cómo todas las puertas se cierran una por una. Evan Keller tenía los hombros tensos. Mason Pike mantenía la vista clavada en un punto del suelo, como si el asfalto pudiera abrirse y tragárselo. Brandon Cole apenas respiraba. Elena Vargas parecía estar reviviendo años enteros en el hueco de unos pocos segundos. Samuel Ortega, con el teléfono firme, observaba con una seriedad casi ceremonial. A lo lejos, una sirena se escuchó apenas un instante y luego volvió a desaparecer, como un rumor que todavía no se atrevía a entrar en escena. Valeria sintió el peso de todas las miradas, pero no se dejó empujar por él. Había aprendido, desde mucho antes de esa noche, que los abusivos también esperan el temblor final, el quiebre, la prisa, el error de la víctima que les permita volver a mandar. Por eso eligió la quietud. Dejó que el silencio creciera. Dejó que los presentes oyeran su propia respiración. Dejó que Reed sintiera el tamaño del vacío que lo rodeaba. Y cuanto más duraba esa pausa, más insoportable se volvía para él, porque había pasado toda su carrera imponiendo ruido, órdenes, amenazas, tecnicismos, informes. Ahora estaba atrapado en lo único que no sabía dominar, el silencio de quienes ya no le creían. Una gota cayó desde la carrocería de un vehículo cercano y golpeó el pavimento con un sonido mínimo que,
en aquel momento, pareció enorme. La madre abrazó más fuerte a su hija. El taxista apretó los puños. La mujer de la tarjeta de embarque no bajó el teléfono ni un solo centímetro. Y entonces, cuando la espera se volvió casi insoportable, la llamada abierta emitió un leve chasquido de conexión y una voz distinta pidió entrar a la línea con carácter inmediato. La nueva voz no irrumpió con gritos ni con dramatismo. Entró en la línea como entra una sentencia en una sala donde todos ya saben que algo ha terminado. Era una voz más grave, más seca, con ese tono de autoridad que no necesita adornarse porque ha pasado demasiados años siendo obedecida. Nadie en el estacionamiento conocía su rostro, pero todos reconocieron el efecto inmediato que provocó. Thomas Reed levantó la cabeza de golpe. Evan Keller tragó saliva. Mason Pike se enderezó por puro reflejo. Brandon Cole cerró los ojos un instante, como si aquella sola inflexión confirmara que el asunto había salido por completo del alcance de sus manos. Valeria no dijo nada, solo sostuvo el teléfono y dejó que el silencio hiciera el trabajo previo. Entonces la voz preguntó por el nombre completo del agente a cargo del operativo. No pidió contexto, no solicitó explicaciones largas, no abrió espacio para maniobras. Preguntó el nombre como quien señala el punto exacto donde va a caer el martillo. Samuel Ortega miró a Reed. Elena Vargas apretó los labios. Los testigos, inmóviles, parecían contener hasta el pulso. Reed respondió al fin, pero su propia voz sonó desconocida, opaca, sin la arrogancia que había derramado minutos antes sobre Valeria. Y apenas terminó de decir su nombre, la voz del teléfono formuló la siguiente pregunta, todavía más cortante. ¿Bajo qué autorización específica había decidido cercar, provocar y ejercer contacto físico sobre una ciudadana en presencia de civiles y cámaras? Reed abrió la boca, dudó, buscó una frase burocrática donde esconderse, un término técnico, una rendija legal, cualquier cosa. No la encontró. El silencio que siguió fue tan pesado que casi parecía visible, como una placa de metal bajando lentamente sobre su pecho. La voz esperó solo 2 segundos antes de rematar. No estaba preguntando por un informe futuro, sino por la autorización real, la que existía o no existía en ese mismo momento. Esa precisión destrozó lo poco que quedaba de su defensa, porque todos los presentes entendieron al instante lo que Reed no podía responder sin hundirse. Si decía la verdad, admitía el montaje. Si mentía, quedaba atado a documentos, audios y testigos que ya lo cercaban por todos lados. Valeria observó cómo el hombre que la había rodeado con desprecio empezaba a parecer cada vez más pequeño bajo las luces frías del aeropuerto. No sintió compasión, tampoco triunfo. Sintió algo más limpio, justicia acercándose con pasos lentos. El taxista respiró hondo. La mujer de la tarjeta de embarque bajó apenas el teléfono, como si necesitara comprobar con sus propios ojos que aquello era real. La empleada del aeropuerto tenía la mirada clavada en Reed, inmóvil, y cuando por fin él intentó hablar, la nueva voz lo cortó con una frase breve, brutal, imposible de malinterpretar. Quedaba relevado de cualquier autoridad en esa escena hasta nuevo aviso. Entonces nadie se movió, pero todo cambió. La caída de Thomas Reed no produjo un estallido inmediato. Produjo primero una incredulidad pesada, casi sagrada, como si nadie quisiera romper demasiado pronto el momento exacto en que la soberbia dejaba de tener sostén. Él permaneció quieto, con el rostro endurecido por una mezcla de rabia y vacío, mientras las palabras relevado de cualquier autoridad seguían vibrando en el aire como un golpe que aún no terminaba de asentarse. Evan Keller fue el primero en reaccionar, pero no con valentía, sino con instinto. Bajó la vista, dio un paso atrás y separó las manos del cinturón, como si necesitara demostrar físicamente que ya no estaba dispuesto a ser confundido con el centro del abuso. Mason Pike lo imitó casi de inmediato, más lento, más torpe, con el cuerpo rígido de quien siente que cada cámara lo atraviesa. Brandon Cole, todavía pálido, soltó por fin el aire que llevaba reteniendo demasiado tiempo y retrocedió otro paso, dejando a Reed aislado en el corazón mismo del círculo que él había construido para humillar a Valeria. El símbolo era brutal. El cazador se había quedado solo dentro de su propia trampa. Los testigos lo percibieron al mismo tiempo. Una mujer murmuró, «Por fin». El taxista negó con la cabeza, pero en sus ojos había algo cercano al alivio. La madre abrazó a su hija con menos fuerza.
no porque el peligro hubiera desaparecido del todo, sino porque el miedo ya no mandaba de la misma forma. Samuel Ortega sostuvo el teléfono a la altura del pecho y pidió en voz clara que nadie dejara de grabar. La empleada del aeropuerto dio un paso más hacia adelante, tan cerca ya de la escena que su presencia se volvió una forma de respaldo visible. Elena Vargas observó a Reed con una tristeza antigua, como quien contempla el final de una deuda moral demasiado retrasada. Y entonces ocurrió algo pequeño, humano, pero decisivo. Varias personas empezaron a acercarse a Valeria, no invadiéndola, no tocándola todavía, sino situándose a una distancia donde ya no parecía una mujer rodeada por agentes, sino una mujer acompañada por su propia verdad. Thomas Reed vio ese movimiento y su expresión se tensó hasta el límite. Entendió que no solo había perdido mando, había perdido el escenario. Lo que antes era un operativo dominado por insignias, se había convertido en una escena sostenida por la conciencia de los demás. Del teléfono llegó una nueva instrucción: identificar a todos los agentes presentes y preservar sus comunicaciones internas. Reed quiso objetar, pero su voz ya no tenía sitio donde apoyarse. Fue entonces cuando un hombre del fondo, el mismo que antes había dicho tener grabado el intento de quitarle el teléfono a Valeria, levantó su dispositivo y declaró en voz alta que el video mostraba con claridad la mano de Reed lanzándose primero sobre ella. Y al escucharlo, la multitud dejó de ser una suma de individuos indignados y se convirtió, por fin, en una sola voluntad mirando en la misma dirección. La declaración del hombre con el video actuó como una chispa en un campo seco. No hubo gritos desordenados ni caos vulgar. Hubo algo mucho más poderoso. Una reacción colectiva que encontró por fin su punto de apoyo. El hombre avanzó unos pasos, levantó el teléfono para que todos vieran la pantalla y dijo que había empezado a grabar cuando notó la forma en que rodearon a Valeria, porque aquella formación no le pareció un control, sino una intimidación. Explicó que en la grabación se veía con nitidez el instante en que Thomas Reed extendía la mano hacia el dispositivo de ella antes de que existiera cualquier amenaza real. Cualquier gesto agresivo, cualquier excusa que pudiera justificar lo que después intentaron construir. Samuel Ortega asintió de inmediato. La empleada del aeropuerto dijo que ella también recordaba ese momento. La mujer de la tarjeta de embarque levantó la voz para confirmar que el primer movimiento brusco había venido del lado de los agentes. Y entonces, como si una compuerta invisible acabara de romperse, otras voces comenzaron a sumarse sin miedo, ya no como murmullos aislados, sino como una corriente firme. Un conductor afirmó que escuchó a Reed ordenar que la presionaran. La madre, que estaba con su hija, dijo que vio el cerco antes de cualquier forcejeo. El taxista señaló con el dedo a Mason Pike y aseguró que fue él quien se colocó a la derecha de Valeria para cerrarle la salida hacia los carriles de recogida. Cada testimonio añadía una piedra más al edificio de la verdad. Cada frase le quitaba aire a la vieja costumbre de redactar después la realidad a conveniencia. Valeria permanecía en el centro, inmóvil, recibiendo aquella validación no como un espectáculo, sino como algo más profundo y más doloroso. La prueba de que la dignidad, cuando resiste lo suficiente, puede despertar la valentía dormida en otros. Elena Vargas la miró con los ojos húmedos. No lloraba todavía, pero algo en su rostro revelaba que aquella escena estaba sanando una herida que llevaba años sin nombre. Thomas Reed, en cambio, ya no ocultaba el desconcierto. Miraba a los testigos como si no entendiera el mecanismo de esa rebelión silenciosa. Había pasado demasiado tiempo creyendo que la gente prefiere callar, apartarse, acelerar el paso, y muchas veces había tenido razón. Pero esa noche, en ese estacionamiento, algo se había roto. O quizá algo se había cansado. Del teléfono llegó la indicación de que unidades externas estaban en camino para asumir control formal de la situación. Reed apretó los dientes. Evan Keller cerró los puños y luego los soltó de inmediato. Derrotado. Brandon Cole se apartó un poco más. Mason Pike dejó de fingir entereza. Y justo cuando la fuerza moral del grupo parecía volverse ya irresistible, Valeria dio un paso al frente. Miró a cada uno de los testigos y dijo con una voz serena que hizo vibrar el aire: «Hoy no me están defendiendo solo a mí, están impidiendo que mañana le pase a alguien más». La frase de Valeria cayó sobre el grupo con la fuerza de una verdad que nadie quería volver a desoír.
no fue recibida con aplausos ni con ruido, sino con algo más hondo, una especie de asentimiento colectivo, grave, casi solemne, como si cada persona presente hubiera comprendido que aquel instante ya no pertenecía solo a una noche de aeropuerto, sino a algo que seguiría viviendo después en conversaciones, declaraciones, recuerdos y conciencias. Thomas Reed lo sintió antes de que nadie se lo dijera. Sintió que la autoridad ya no estaba de su lado, ni en la voz, ni en la postura, ni en la percepción de los demás. Lo supo cuando vio que Samuel Ortega dejaba de mirarlo como a un agente en funciones y empezaba a mirarlo como a un hombre bajo observación. Lo supo cuando la empleada del aeropuerto se situó al lado de Valeria, no detrás, no a distancia, sino a su lado, como si con ese simple gesto corrigiera físicamente la geometría de la injusticia. Lo supo cuando Elena Vargas avanzó medio paso y se quedó quieta, erguida, convertida en la memoria que vuelve para cobrar lo que durante años se creyó impune. Y lo supo, sobre todo, cuando la nueva voz de la línea pidió que Thomas Reed se identificara una vez más, esta vez no como agente a cargo, sino como sujeto de una investigación inmediata por posible abuso de autoridad, manipulación operativa e intento de obstrucción. Reed obedeció. No tuvo opción. Dijo su nombre completo, y al escucharlo así, despojado de mando, sonó como una piedra cayendo al fondo de un pozo. Evan Keller, Mason Pike y Brandon Cole fueron obligados a identificarse también. Cada nombre pronunciado parecía arrancar un pedazo más del uniforme invisible con el que habían querido cubrir la escena. Valeria no sonreía. No necesitaba hacerlo. Había algo mucho más contundente en su quietud. La serenidad de quien ha sobrevivido al momento exacto en que el poder empieza a invertirse. El círculo se había dado vuelta. Ya no era ella la contenida por 4 agentes. Eran ellos los retenidos por la mirada unánime de civiles, testigos y registros. El taxista cruzó los brazos. La madre sostuvo a su hija con calma. La mujer de la tarjeta de embarque siguió grabando. Samuel comunicó la hora exacta del momento con una claridad casi judicial, como si quisiera clavarla en la noche, para que nadie la alterara después. Y entonces llegó la orden que terminó de sellar la inversión simbólica de todo lo ocurrido. Hasta la llegada de la unidad externa, ningún agente presente podía tocar a Valeria, acercarse a sus pertenencias, ni dirigirle la palabra sin que quedara registrado por todos los testigos. Reed bajó la cabeza apenas un instante. Fue un gesto pequeño, pero bajo aquellas luces frías tuvo el tamaño de una capitulación, porque por primera vez no era él quien fijaba los límites de otro cuerpo. Era la verdad la que empezaba a fijar los límites del suyo, y el sonido lejano de unas ruedas acercándose por el carril lateral anunció que el desenlace ya venía entrando en escena. El sonido de las ruedas sobre el pavimento llegó primero como un rumor, luego como una presencia concreta que fue creciendo hasta clavarse en el centro mismo de la escena. Un vehículo de respuesta se detuvo en el carril lateral con una precisión seca, sin estridencias, sin sirenas teatrales, y de él descendieron 2 funcionarios cuya sola forma de caminar alteró por completo el equilibrio restante. No traían la arrogancia de quienes necesitan exhibir poder, traían algo más inquietante para hombres como Thomas Reed. Método. Miraron primero a Valeria, luego a los testigos, después a los agentes, y en esa secuencia ordenada ya quedó claro quién sería escuchado y quién sería examinado. Samuel Ortega dio un paso al frente y entregó su identificación junto con la referencia inmediata de sus grabaciones. La empleada del aeropuerto hizo lo mismo. El hombre del video levantó su teléfono. Elena Vargas respiró hondo, como quien siente que el tiempo por fin ha decidido no seguir huyendo. Uno de los funcionarios pidió los nombres de los presentes que deseaban declarar en ese mismo momento. Varias manos se alzaron. Varias voces dijeron «yo». El taxista fue una de ellas. La mujer de la tarjeta de embarque también. La madre, aún con su hija cerca, dijo que no se iba a mover hasta dejar constancia de lo que vio. Y en ese instante, la escena alcanzó su inversión total. Aquello que había comenzado como una emboscada contra una sola mujer, terminaba convertido en una fila de conciencia, rodeando a los que antes rodeaban. Thomas Reed intentó recuperar una mínima apariencia de control preguntando por representación interna y protocolo de revisión, pero el funcionario más cercano lo interrumpió con una calma devastadora.
y le indicó que guardara silencio hasta ser requerido formalmente. Evan Keller bajó la cabeza. Mason Pike tragó saliva. Brandon Cole pareció encogerse todavía más. Valeria permanecía quieta, con el teléfono entre las manos, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a mezclarse con algo más extraño, más profundo, más difícil de nombrar. No era alegría. No todavía. Era la sensación exacta de ver caer una puerta que durante años le dijeron que era imposible mover. El funcionario le preguntó si deseaba hacer una declaración inicial allí mismo. Valeria alzó la mirada y, por primera vez en toda la noche, dejó que el cansancio asomara apenas un segundo en sus ojos. Pero no era un cansancio de derrota. Era el peso digno de quien ha cargado demasiado, y aún así, decidió no doblarse. Entonces, habló. Dijo que no quería privilegios, ni favores, ni gestos vacíos, que solo quería que esa noche no fuera borrada, ni maquillada, ni convertida en una nota tibia donde la violencia se disuelve en burocracia. Dijo que el verdadero peligro nunca fue solo lo que le hicieron a ella, sino lo que habrían seguido haciendo si todo el mundo hubiera preferido mirar hacia otro lado. El funcionario asintió. Los testigos guardaron silencio. Y mientras Thomas Reed permanecía aislado bajo las luces frías, reducido por fin al tamaño real de sus actos, Valeria comprendió que la justicia no siempre entra con estruendo. A veces llega caminando despacio, recogiendo nombres, reuniendo voces y obligando al abuso a mirarse por primera vez sin uniforme. Entonces, cerró los ojos apenas un instante, y cuando volvió a abrirlos, supo que la última palabra de aquella noche ya no les pertenecía a ellos. Cuando todo empezó a dispersarse, el estacionamiento del aeropuerto no volvió de inmediato a la normalidad. Quedó suspendido en esa clase de silencio que dejan las verdades cuando por fin atraviesan el cuerpo de una noche entera. Los funcionarios seguían recogiendo nombres, pidiendo copias, fijando horas, ordenando testimonios. Los agentes permanecían separados, ya sin la dureza insolente con la que habían llegado, como sombras obligadas a quedarse quietas frente a su propio reflejo. Thomas Reed evitaba levantar la vista. Evan Keller tenía el rostro vacío. Mason Pike parecía consumido por una vergüenza que llegaba demasiado tarde. Brandon Cole temblaba levemente, como si recién entonces entendiera el precio de obedecer sin pensar. Pero Valeria Montes ya no miraba hacia ellos. Miraba a otra cosa. Miraba a Elena Vargas, que se había quedado cerca con los ojos húmedos. Miraba a Samuel Ortega, firme todavía, sosteniendo en la mano el teléfono con el que decidió no apartarse de la verdad. Miraba a la madre que abrazaba a su hija con menos miedo que antes. Miraba al taxista, a la empleada del aeropuerto, a la mujer de la tarjeta de embarque, a cada persona que eligió quedarse cuando lo más fácil habría sido seguir caminando. Y en ese instante, comprendió que la justicia más profunda no era solo ver caer al abusivo, era ver levantarse a los que durante años fueron empujados al borde del silencio. Elena se acercó despacio, y sin necesidad de grandes discursos, le tomó las manos con una ternura temblorosa que llevaba años esperando existir. No dijeron mucho, no hacía falta. A veces una herida antigua reconoce su alivio antes de encontrar palabras. Valeria sintió entonces que el peso de la noche, por fin, se aflojaba un poco dentro del pecho. Alzó la mirada hacia las luces del aeropuerto, que seguían brillando frías sobre el asfalto, y pensó que incluso en los lugares hechos para las despedidas y el tránsito, a veces también nace algo parecido a la reparación. El viento movió un papel cerca de los neumáticos. Un avión rugió a lo lejos. La ciudad siguió su curso, pero algo había cambiado, no solo para ella, para todos los que vieron, hablaron, grabaron y se negaron a dejar que el desprecio se disfrazara una vez más de autoridad. Antes de marcharse, Valeria respiró hondo y dijo en voz baja, aunque todos la escucharon: la verdadera justicia empieza cuando alguien se atreve a romper el silencio, y los demás deciden no dejarlo solo. Y bajo aquellas luces blancas, en un estacionamiento donde quisieron convertirla en presa, fue el abuso el que terminó cercado por la verdad. Si esta historia te tocó, compártela, porque hay heridas que siguen repitiéndose hasta que alguien tiene el valor de nombrarlas en voz alta.